Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos charlando con Hugo Cáceres. Hugo, en torno a lo que son las necesidades de financiamiento también del Estado, creo que una cuestión que se está buscando apuntalar mucho es la necesidad de avanzar en los proyectos de alianzas público-privadas. Una cuestión fundamental para que se vaya teniendo mayor capacidad de financiamiento en proyectos que impacten para mucha gente, incluyendo el sector privado, y redunden en un beneficio en materia de también ir reduciendo un poco de presión sobre las finanzas estatales. Estas cuestiones también son fundamentales teniendo en cuenta de que apuntalan cuestiones claves como por ejemplo infraestructura. ¿Qué te parece, Hugo? Sí, totalmente. Este presupuesto que se está presentando ahora son casi 15.000 millones de dólares, pero en materia de infraestructura hay inversión importante, pero el Estado ya no tiene los recursos ni la capacidad de endeudamiento para seguir financiando grandes obras. Entonces, lo que es estamos viendo cómo da gusto llegar a Ciudad del Este ahora con la ampliación de la Ruta 2. Lo mismo se quiere para la Ruta 1, es un proyecto seguramente de unos 400 millones de dólares. Va a requerir la participación, la inversión privada. Y eso es muy interesante tanto para el capital nacional como para empresas del exterior. En el sector eléctrico, en el sector de energía, hay muchísima inversión que hacer, que la ANDE requiere y va a requerir inversión privada igualmente, ¿verdad? Un nuevo aeropuerto, que entiendo que es una de las prioridades del nuevo gobierno, va a requerir un apoyo, una inversión del sector privado importante. Por eso, esas alianzas público-privadas, las concesiones que se puedan hacer, son todos mecanismos que van a ayudar a realizar esa infraestructura que es clave para la parte productiva. Pero también está, Eduardo, la inversión de infraestructura social. Ahí tenés el tema de agua y saneamiento, ¿verdad? Que requiere una inversión de unos 8.000 millones de dólares para todo lo que es saneamiento, que la gente muchas veces no ve, todo el sistema de aguas cloacales, etcétera, que requieren no solamente ciudades como Asunción, sino Ciudad del Este, Encarnación, las ciudades más grandes. Eh, entonces, en el tema educativo, en el tema de salud, que se tiene que seguir ampliando la red de salud. Entonces, la participación del sector privado paraguayo, local, es fundamental, y yo creo que también es una oportunidad de atracción de inversiones, donde Paraguay pasa a ser un destino muy interesante. Por eso poner a disposición esas posibilidades creo que pueden traer buenas noticias y creación de empleo, como está diciendo el nuevo gobierno, que tiene una meta muy ambiciosa de creación de empleo. Este tipo de cosas, Hugo, son fundamentales para ir precautelando las finanzas estatales y esto es fundamental también para ir manteniendo la solidez dentro del Estado y estas condiciones macroeconómicas favorables que tiene Paraguay, que es una cuestión que también en términos comparativos dentro de la región le ayuda mucho a captar interés e inversiones extranjeras. Es así mismo. Yo creo que esa solidez, ese orden económico que tenemos realmente es envidia de muchos países en la región. Eso es fundamental, y por eso el aporte del sector privado, la inversión nacional y extranjera en esto es fundamental. De vuelta, así como decía al principio que Paraguay va camino, ojalá vaya camino a una clasificación mundial, Paraguay también va, en otro orden de cosas, va camino eh, a, a tener un riesgo soberano, una calificación distinta, ¿verdad? Y tenga grado de inversión. Y esto trae enormes beneficios para la economía, para la inversión, porque muchos fondos pueden llegar a invertir en Paraguay. Las propiedades aumentan su valor, se genera más empleo, por supuesto. Ese es un camino que para mí todavía estamos lejos, ¿verdad? Pero, pero nos vamos acercando, y no perder el orden y hacer estas inversiones me parece fundamental. Aprovecho de decirte,
mi proyecto favorito, o sea, el que más a mí me gusta, en el que trabajé también estando dentro del gobierno, y espero que bajo este gobierno se concrete el tren de cercanías. Es un proyecto de 590 millones de dólares, tiene un financiamiento de Corea, y eso cambia la modalidad de transporte y de vida de mucha gente. Ojalá que eso se pueda concretar. De vuelta ahí también es importante la participación del sector privado, pero es un proyecto que tiene mucho impulso público, ¿verdad? Sin el sector público eso no se puede hacer, pero fundamental para nuestro país, para mejorar la calidad de vida de la gente y también de la economía, ¿verdad? El punto que tocaste sobre el grado de inversión, Hugo, me parece sumamente válido y resaltante. Para estas cuestiones o para llegar a ese grado de inversión, tenemos necesidades de ir haciendo ajustes en materia financiera, en materia de gestión económica, pero también está el tema de la famosa, del famoso fortalecimiento de la institucionalidad dentro de nuestro país. Y es también una cuestión muy importante a la cual tenemos que hacer frente dentro de todo este proceso de reformas del Estado. Sí, están los temas institucionales que decir. De hecho, una de las reformas que también se van a plantear es la ley de estructura del Estado. Es decir, que exista una ley que coordine, que organice cómo se crean las instituciones. Que no pase bueno, viene alguien conocido del presidente, que se genera una secretaría, se genera como de rango ministerial, por decreto y ya. No, hay una ley que va a ayudar a decir qué condiciones, qué estructura se requiere para modificar lo que es la estructura del Estado. Y ahí el nombramiento de la nueva viceministra de Talento Humano y Desarrollo Organizacional dentro del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, que es muy buena técnica, felicito su designación, va a ayudar en ese sentido. El grado de inversión va por el lado de la institucionalidad, pero también hay temas como el déficit fiscal que seguimos teniendo. Este presupuesto va a tener, entiendo que un 2.6% proyectado, y vamos a seguir con un tema de déficit fiscal por la convergencia que nos trajo todo el tema de la pandemia. Por lo que yo veo es que nos vamos acercando gradualmente a ese grado de inversión. El tema de institucionalidad es fundamental en eso, ¿verdad? Hugo, todo esto que estuvimos comentando es extremadamente importante y también hay señales positivas en torno a otras cuestiones que son sumamente importantes para el desarrollo normal o óptimo de nuestra economía, como por ejemplo el tema del combate a la informalidad y el contrabando. Se generó una nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que está teniendo también parte en la gestión con otros ministerios de este nuevo plan anticontrabando, que es una cuestión que a muchísima gente le golpea dentro del sector formal y es algo que nuestra economía, o con lo cual nuestra economía ya tiene años y años de vivencia y de existencia. O sea, está normalizado lastimosamente, pero son cuestiones que nosotros tenemos que enfrentar para poder ser un país mucho más serio y también generar puestos de trabajo. Es así, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con la fusión de aduanas, con la SET, consolida una institución que yo creo que van a tener mejores herramientas, más tecnología, más recursos, y también voy a ser muy claro, ¿verdad? Menos excusas, ¿verdad? O sea, aquí hay una institución que va a ser claramente responsable de los primeros controles y de los segundos controles también, pero hay una serie de instituciones que hacen parte de ese ecosistema, ¿verdad? Ahí está el Ministerio de Industria, sé que el Ministro de Industria está también trabajando en este tema, está la Armada, la Policía mismo, la Fiscalía y el sector privado, ¿verdad? El sector privado también tiene una responsabilidad de participación, de proveer datos, de formalizarse. eh, y creo que ahí tocaste un tema clave que yo conecto con la formalización y la formalización de las MIPYMES, que tiene que ser más fácil para que más gente trabaje formalmente
y estemos más lejos del tema del contrabando que tanto afecta fuentes de trabajo y empresas que están haciendo un esfuerzo extraordinario, ¿verdad?, para poder sobrevivir con estos desbalances que tenemos con Argentina, especialmente en este momento. En ese punto, hace poco el ministro de Economía, Carlos Fernández, mencionó las posibilidades de financiamiento que se van abriendo y gestionando, por ejemplo, con organismos internacionales como el BID-Invest, que van captando recursos y eso lo van invirtiendo en sectores de la economía. Y él ya hablaba de la necesidad de ir viendo posibilidades de financiamiento mucho más fuertes para sectores como, por ejemplo, el de MIPYMES, que tal vez no mueven la aguja en términos de montos de inversión dentro de nuestro país, pero tienen un amplio impacto en materia de generación de empleos. Este tipo de cuestiones son fundamentales para ir teniendo un mayor bienestar dentro de lo que es nuestro país. Es exactamente como decís, porque los montos que manejan no son grandes, pero el impacto social, porque son la mayor cantidad de unidades económicas y donde la gente se emplea y emprende. Y a pesar de que me parece que se ha avanzado en esto, el acceso al crédito y la formalización sigue siendo difícil. Y si yo soy emprendedor y si yo tengo mi empresa y inicio mi negocio, el incentivo para formalizarme y para trabajar formalmente no es todavía muy claro, ¿verdad? O sea, todavía nos hace falta trabajar sectores públicos y privados en ese tema para realmente incentivar y que cada vez más las MIPYMES y los emprendedores estén formalizados. Hugo, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Considero que tocamos cuestiones trascendentales para nuestro país y son temas que requieren de constante debate. Entonces esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. No, te agradezco muchísimo por la invitación, muy interesante el programa. Dos deseos, que Paraguay llegue al grado de inversión, ¿verdad?, porque nos va a ayudar a estar mejor todos, y también que clasifique al Mundial. Totalmente, Hugo. Está bien. Muchísimas gracias. Vale. Estuvimos conversando con Hugo Cáceres respecto a los proyectos de reformas de nuestro país.